Hola, ¿cómo te va? Soy Carlos Encina, presidente de la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco. Ante la pregunta, a veces que parece sencilla de responder, eh, quería hacer este video para dar mi opinión sobre qué es la política. Sí, ¿qué es la política? Es una palabra o un concepto que tiene tantas definiciones como personas hay en este país o en esta provincia. Comparado, por ejemplo, con la palabra amor. ¿Qué es el amor? Hay tantas definiciones o conceptos de la palabra amor, eh, igual que la cantidad de personas. No vas a encontrar dos personas que te digan lo mismo. Con la política pasa más o menos parecido. Todos tenemos una idea de lo que creemos que es la política, de lo que visualizamos que es la política, de lo que creen los otros que es la política y nos dicen que es la política. Pero desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de los sistemas electorales que tenemos, la política, voy a darte mi idea. ¿Qué es la política? La política es toda actividad humana que está destinada a tres cosas: a obtener, a conservar, a modificar el poder del Estado. Este sería un primer concepto, pero ¿quiénes la hacen? Dijimos que es toda actividad humana destinada a obtener, a conservar o a modificar. ¿Realizada por quién? ¿Quién hace política? Bueno, la política lo hacen tres grupos. Lo hace un grupo de personas, lo hacen las asociaciones o las corporaciones, y un tercer grupo que son las personas, individualmente. Entonces, el concepto de política sería más o menos este. La política es toda la actividad humana que realizan las personas, los grupos de personas o las corporaciones o asociaciones profesionales destinadas a obtener, conservar o modificar el poder del Estado. Bueno, este concepto obviamente parece uno, pero en realidad son varios. Si decimos el poder del Estado, ¿a qué nos referimos con el poder del Estado? Tendríamos que explicar qué es el Estado. No hay una definición que nos pueda decir qué es el Estado. Hay un concepto muy básico que dice que el Estado es la nación jurídicamente organizada, pero eso no nos ayuda para explicar los sistemas electorales o qué es la política, de qué política estamos hablando. Sí podemos definir qué es el Estado cuando se reúnen tres elementos o tres componentes del Estado. Para que tengamos Estado necesitamos un territorio, una población y un poder. Cuando se dan estas tres condiciones, donde hay un territorio determinado, donde hay una población determinada y hay un poder sobre esa población dentro de ese territorio, tenemos el concepto de Estado. Pero bien, nos queda que definir si el Estado son estos tres elementos: población, territorio y poder. Tendríamos que ahora entrar en otro concepto que también es muy difícil de hacerlo, pero es qué es lo que es el poder. Y el poder podemos catalogarlo o resolverlo de esta manera. El poder es una relación de mando y obediencia. Unos mandan, poco siempre, y los otros obedecen. Mientras más poder tenga algo o alguien, quiere decir que hay más personas que obedecen. Nosotros, esto podría ser un concepto sencillo
aplicable a todos los tiempos. Si hay alguien que manda y hay otros que obedecen, tenemos una relación de poder. Pero el poder a lo largo de la historia ha ido evolucionando y no para brindar una clase de historia, pero sí vamos a venirnos rápidamente en el tiempo. Hay una clasificación de poder, después de Montesquieu, donde él en el espíritu de las leyes resuelve que necesitamos tres poderes. Y estos poderes son un mismo poder dividido en tres. Y aparece el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el que administra. El poder legislativo es el que sanciona las normas de conductas que se van a cumplir en un determinado territorio destinados a la población. Y el poder judicial es el que se encarga de resolver los problemas o los conflictos entre los habitantes de la población en un territorio determinado. Dicho esto, aparece lo que se conoce como el sistema republicano de gobierno. Es decir, tenemos sistema republicano de gobierno cuando existe la división de los tres poderes. Esta definición de los tres poderes, si volvemos para atrás a la definición que yo les había dado de política, cuando les decía que la política es toda actividad humana realizada por personas, grupos de personas o corporaciones destinadas a obtener, conservar o modificar el poder del Estado. Queda claro entonces que la política está dirigida a ocupar los cargos de gobierno que hay en un Estado determinado. Nosotros en Argentina tenemos un sistema federal. Entonces, el país Argentina es el territorio. Los argentinos somos la población. Y a nivel nacional tenemos el gobierno nacional. Esto pasa exactamente lo mismo. Tenemos el Estado nacional, pero también tenemos el Estado provincial, donde tenemos una provincia como el Chaco, con chaqueños y con un gobierno provincial que gobierna a esos chaqueños. Pero nos queda el otro estamento del Estado, que son los municipios, que son las localidades, donde también tenemos un territorio, el ejemplo donde yo estoy ahora, que estoy en Resistencia, con los habitantes de Resistencia, gobernados por un gobierno municipal. Es decir, que todos nosotros vivimos al mismo tiempo y simultáneamente en tres estados: el municipal, el estado provincial y el estado nacional. Entonces, la política es toda actividad humana destinada ¿a qué? A ocupar los cargos de gobierno. Es toda la actividad humana que desarrollan las personas, los grupos de personas y las corporaciones, ya sea para obtener el poder del Estado, para conservar el poder del Estado, aquellos que ya están ocupando los cargos, y aquellos que quieren modificar el poder del Estado. Entonces, uno dice, bueno, nuestro sistema electoral, ¿qué nos permite acceder? Bueno, los tres poderes del Estado tienen un sistema donde cualquier habitante puede hacer política para ocupar esos cargos, tanto en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo. Para eso son las elecciones. El sistema en nuestra Constitución nos dice que usamos el sistema representativo, republicano y federal, en el artículo 1. El federal lo explicamos con el concepto de Estado. El republicano lo explicamos con la división de poderes de Montesquieu, donde tenemos los tres poderes. Y el sistema representativo es
aquello de que el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Y sus representantes tienen que ser elegidos de alguna manera. Y ahí entra el proceso electoral. Es decir, en una elección lo que se elige son los representantes del pueblo que van a ocupar los cargos del gobierno del Estado, tanto nacional, provincial o municipal. Espero que les haya servido algo esto. Chao, nos vemos.